Esta clase probablemente va a ser un poquito más corta. ¿Me escuchan? ¿Necesita el micrófono? No sé, ¿me escuchan bien ahí por allá o no? Sí. Ya. Para no pedir el micrófono, porque a veces está bien, a veces. Bueno, habíamos hablado de crecimiento exponencial en la oportunidad anterior y ahora vamos a hablar de crecimiento regulado. Como les dije antes, los modelos son los dos que están acá anotados en la diapositiva, modelo exponencial y modelo regulado. Eso no significa que no hayan más. Estos dos modelos tienen un problema en términos de cómo se utilizan. ¿Cuál es el problema que tienen estos modelos? Fundamentalmente es que se usan sin considerar los distintos grupos que hay en una población. Como ustedes saben, en una población hay individuos viejos, individuos reproductores, individuos jóvenes, hay crías. Y cada uno de ellos tiene un cierto papel en la población. Entonces, cuando usamos estos modelos, cualquiera de ellos, hacemos vista gorda a las diferencias. Entonces hablamos que la población tenía 30 individuos un año y al otro año tiene 35. Y después al otro año tiene 50. Pero no hemos dicho en realidad cómo o cuánto pesa en esa reproducción o en esa supervivencia el que cada individuo pertenezca a un sexo, por ejemplo, o sea cría, o sea un individuo viejo. Si en una población en general se muere la clase más vieja, eso puede indicar una población que está sana en términos de que está creciendo de acuerdo a lo que uno esperaría. Pero si la mortalidad está solo en las crías, entonces uno podría decir que la población está en problemas. Desde ese punto de vista, entonces, estos modelos no consideran eso. Solamente consideran el crecimiento año tras año o el crecimiento continuo sin saber exactamente qué es lo que pasa en el interior de la población. Por eso digo que, si bien es cierto, son los dos modelos que en términos globales nos dicen cómo funciona una población, en términos reales hay más modelos. Un buen modelo de crecimiento sería un modelo, por ejemplo, que considerara las diferentes clases, las crías, los reproductores, los no reproductores, etcétera, etcétera. Bueno, por eso que hay que tomarlos en ese sentido como aproximaciones y no en estricto rigor. Son herramientas, pero no nos dicen exactamente lo que está pasando. ¿Cuál es el tema del crecimiento regulado entonces? El crecimiento regulado se denomina crecimiento logístico, como está anotado ahí. ¿Por qué se denomina así? Porque existe un modelo matemático que se llama modelo logístico. Y es por eso que se le denomina crecimiento logístico. ¿Cuál es la construcción del modelo logístico? Esa construcción pasa por los elementos que están acá. Primero, el modelo logístico matemático, vamos a hablar solamente del modelo logístico matemático, es un modelo que se denomina densidad dependiente. Eso significa
que en la medida que se va agregando individuos al tamaño de la población, la velocidad de crecimiento se va frenando. En la medida que hay más individuos, se frena. En segundo lugar, dice que hay una competencia intraespecífica. Eso es aplicable al modelo biológico, pero no al modelo matemático, porque en el modelo matemático nadie compite con nadie. Simplemente en el modelo matemático, al agregar un individuo, la velocidad disminuye en una cierta proporción. Hay una relación lineal, dice, entre el tamaño de la población y la tasa de crecimiento instantáneo. Y eso es cierto porque el modelo predice que en la medida que aumenta 1, la velocidad disminuye en una cierta proporción, y esa proporción siempre va a ser más bien constante, de manera tal que en algún minuto vamos a partir de un crecimiento máximo cuando la tasa de, vamos a tener una tasa máxima cuando haya una población muy chica y vamos a tener una tasa igual a 0 cuando tengamos una población muy grande. Y esa relación es lineal, es proporcional a la cantidad de individuos que van quedando en la población. Por eso la relación es lineal, a pesar que en la práctica pudiera no ser lineal. En el mundo biológico, nada es exactamente como los modelos. Los dos elementos que están a continuación son propios del modelo matemático y no sirven o no podemos aplicarlos al modelo biológico. Se supone un efecto inmediato de la densidad. Eso significa que si el cupo que yo tengo para una población es de 100, si el cupo que yo tengo, basta que se incorpore un individuo en el medio ambiente, o sea, que la población empiece a crecer, para que ya empiece a disminuir la tasa de crecimiento. Agrego 1, disminuye un porcentaje. Agrego 2, disminuye otro porcentaje. Agrego 5, disminuye 5, en 5 veces la proporción que significa agregar cada uno. Y así sucesivamente. Entonces, supone un efecto inmediato. Agrego un individuo, disminuye la velocidad. Si tengo una población que está en 60 y agrego 1, 61, ya se produce entonces una disminución, efecto inmediato. Desde el punto de vista biológico, sabemos que eso no es así. Desde el punto de vista biológico, obviamente que vamos a agregar individuos, pero el resultado de agregar individuos no es instantáneo. Se ve a mediano y largo plazo. ¿Ok? Y dice también que supone que todos los individuos son iguales. Que también no es cierto desde el punto de vista biológico, porque los individuos dentro de la población nunca son iguales. O sea, no tenemos una población de individuos idénticos. Como esto, por eso digo, el modelo logístico matemático está considerado cuando uno trabaja con unidades iguales. ¿Se fijan? Con unidades iguales. Entonces, imagínense ustedes un cuadrado, por ejemplo, un cuadrado donde caben 100 fichas, una superficie donde caben exactamente 100 fichitas cuadradas, ni una más ni una menos. Cuando ustedes ponen una ficha dentro de ese cuadrado, inmediatamente se produce una disminución de espacio. Ya queda espacio para 99. Si ponen otra ficha, queda espacio para 98, y así sucesivamente.
Por eso que el crecimiento logístico está dado en función de fichas iguales, individuos iguales, elementos iguales. Y por supuesto, como insisto, cada vez que uno agrega uno de estos elementos iguales, su peso específico en términos de afectar a la población es igual al del vecino e igual a todos los otros. Todo eso no pasa en las poblaciones biológicas. Las poblaciones biológicas hay individuos de distinto tamaño, hay individuos que comen más, hay individuos que se reproducen, hay individuos que no se reproducen, etcétera, 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 lo que hace entonces que el supuesto del efecto inmediato de la densidad no es real y el supuesto de que todos los individuos son iguales tampoco. ¿Existe un límite K? Sí existe. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos? El modelo matemático predice que hay un acercamiento asintótico al nivel K. Como esto se mide en estricto rigor en unidades o en puntos extraordinariamente pequeños, tema de cálculo, ¿verdad? El acercamiento entonces al nivel K es un acercamiento lento y progresivo. Y eso significa que en estricto rigor, como siempre, en términos de cálculo, siempre hay un punto más al cual llegar, el tamaño de la población desde el punto de vista del modelo logístico nunca llega al K. Desde el punto de vista matemático, nunca llega al K. Siempre hay un punto más. ¿Se fijan? Pues para entender el concepto, lo de las fichas iguales es bueno. Para entender el concepto en términos de crecimiento es malo, porque una vez que llegamos a las 100 fichas se acabó el espacio. Acá no. En el modelo matemático son infinitos puntos y siempre va a haber un punto más que agregar. Por lo tanto, el acercamiento, como ustedes saben, es asintótico. Acá. Nunca llega acá. En los modelos biológicos no existe tal límite propiamente tal. En términos absolutos. Simplemente la población crece, llega al K, sobrepasa el K, y una vez que sobrepasa K, es probable que la población tenga que ajustarse porque se acaban los recursos. Y cuando los recursos se acaban, entonces la población empieza a disminuir y se produce lo que normalmente suele ocurrir en muchas poblaciones, se produce un ciclo poblacional alrededor de ese límite que llamamos K. Entonces, en los modelos biológicos, las poblaciones fluctúan alrededor del K. En el modelo matemático, el modelo predice que la población se acerca a K y nunca puede llegar a ese límite. ¿Ok? Hechas esas diferencias, cuando se les pregunta si el crecimiento llega acá, en términos biológicos, la respuesta es que el crecimiento puede sobrepasar acá y después disminuye, o la población después se va definitivamente abajo. Mientras que en el modelo matemático nunca llega. Ahora, esto se presta para muchas interpretaciones. Por ejemplo, si R es la tasa de crecimiento instantáneo y decimos que en la medida que la población, ¿verdad?, se va siguiendo la curva asintótica esta, desde el punto de vista matemático,
cuando R es igual a 0. Desde el punto de vista matemático, cuando R es igual a 0. ¿Alguien de la casa? ¿Alguien de acá? ¿Cuándo es constante? Cuando no aumenta la población. Cuando no aumenta la población. No. Cuando se acerca al límite es 0, algo. ¿Alguien? Cuando R es igual a 0 desde el punto de vista del modelo matemático. La respuesta es nunca. Nunca. Desde el punto de vista del modelo logístico, R nunca llega a ser 0. Porque la única posibilidad de que llegue a ser 0 es que llegue al nivel K. Y hemos dicho que se acerca asintóticamente acá y nunca lo topa. En el modelo logístico entonces habrían dos asíntotas. No, hay una sola, que es K. Partimos de 0, vamos creciendo, vamos acercándonos. Cuando es K medio empieza la inflexión. Y cuando estamos en K, el modelo se va acercando. Desde el punto de vista matemático, como siempre se va acercando, siempre hay una cierta tasa de crecimiento. O sea, siempre R va a valer algo. Como nunca topa acá, infinitamente R va a tener cada vez un valor más pequeñito, pero siempre va a tener un valor. Ahora, desde el punto de vista biológico, ¿cuándo R es igual a 0? Desde el punto de vista biológico. En una población. ¿Cuándo es constante? ¿Cuándo es constante qué? ¿El crecimiento de la población? No. Cuando es constante el tamaño de la población. Cuando es constante el tamaño de la población. Cuando no crece ni se mantiene la población. ¿Qué significa que la población sea constante? En términos de elementos de la población. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando la tasa de mortalidad igual a la tasa de mortalidad. Esa es la respuesta, efectivamente. Efectivamente, la única posibilidad de que la población sea constante, que esté en 30, es que nazcan 30 y que mueran 30. Ahí es 0. O sea, biológicamente, R puede ser 0. Pero desde el punto de vista estrictamente matemático, si nosotros consideramos la asíntota, no puede llegar a ser 0. Bueno, eso un poco para que vean las diferencias. Por eso, cuando usamos un modelo logístico o regulado, se habla de regulado porque existe un límite. Un modelo no regulado, como el exponencial, no tiene límite, crece nada más. Crece ad eternum. En el modelo exponencial matemático, el crecimiento es eterno. En el modelo exponencial biológico, obviamente que llegado a un cierto límite, como ocurre, por ejemplo, en los crecimientos bacterianos, que son los que más se usan para demostrar esto, llega un momento en que se acabó todos los recursos y todas las bacterias se murieron de golpe. Y boom, y nos quedamos sin cultivo. ¿Fijan? Entonces no es eterno. En biología no hay nada que sea eterno, excepto una cosa, pero eso la vamos a discutir. ¿Saben qué cosa es eterna en biología? Las células de ELA. ¿Ah? Las células de ELA. No. Todo muere en biología, excepto una cosa. Todo muere excepto una cosa. ¿Qué será lo eterno? No, pues se puede decir. ¿Ah? El pulento, diría alguno por ahí. No.
Ustedes no entienden de qué se trata. Piensen un poco qué es lo que se mantiene generación tras generación tras generación. El material genético, ahí nos vamos acercando. Exactamente. Los genes. Los genes se transmiten de generación en generación y por eso probablemente más de alguno acá tenga algunas moléculas que fueron de Napoleón, ¿verdad? De Napoleón, que sería una mezcolanza que no se las doy para entender. Bueno, entonces, sigamos con la que viene. Acá hay un fenómeno, un gráfico para explicar lo que puede ser la regulación. La verdad que no es bueno el gráfico, pero era lo que había. Y en el fondo trata de explicar el tema desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ecológico. Acá relaciona los elementos abióticos, como son principalmente la lluvia en este caso, ¿verdad? Las precipitaciones, y los elementos bióticos que son obviamente los pastos y los animales. Entonces, habiendo lluvia hay pastos verdes, los pastos verdes que son consumidos para aquellos mamíferos que son herbívoros, ¿verdad? Como en este caso, afecta la densidad de búfalos. Uno espera si hay mucho pasto verde, bueno, va a haber también una importante cantidad de recursos alimentarios, por lo tanto la población va a aumentar. En la medida que aumenta esa población, es decir, aumenta la natalidad, lo que va a pasar es que esa gran densidad de búfalos se va a comer el pasto verde y cuando venga la estación sin lluvia, ese pasto se va a terminar, porque los animales siguen comiendo independientemente de que haya o no haya pasto. Y eso va a significar entonces respuestas individuales como fenómenos de malnutrición, fenómenos de aparición de enfermedades, los animales van a disputar por alimento, se van a ir, entonces la población empieza a disminuir. Ahora, si eso lo llevamos al plano de un crecimiento a largo plazo de una población, vamos a esperar que en estas poblaciones que reciben esta autorregulación, entonces lo que vamos a tener es que las poblaciones van a tender a mantenerse en cierto nivel, que decimos que es cercano a ese nivel K, donde cuando haya muy buenas condiciones ambientales, la población va a crecer, y cuando haya malas condiciones ambientales, la población va a decrecer. Esas condiciones ambientales pueden ser dadas por elementos abióticos como elementos bióticos. Los elementos abióticos los conocemos, ¿verdad? La temperatura, las lluvias, el clima, si hay un tornado y arrasa con toda la población, se acabó la población, en fin. Y los elementos bióticos que alteran también las poblaciones son otras poblaciones, simplemente. Y acá nosotros estamos hablando de un fenómeno que no se le ha dado nunca, salvo en estos últimos años, la importancia que hay que darle, que es la aparición de enfermedades, es decir, lo que llamamos en ecología el parasitismo. El parasitismo es un elemento regulador muy importante para las poblaciones animales, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque siendo los parásitos animales, la gran mayoría de ellos, también sufren los mismos efectos regulatorios. En el fondo, el parásito, al regular las poblaciones de animales o de vegetales, también se regula. Entonces, es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista biológico, cómo existe la regulación en el mundo de la biología, cuando uno podría pensar que esto sería como raro. No es raro, es lo más frecuente que hay.
Ok. Bueno, la regulación de la densidad puede darse en esas tres situaciones, que es un poco lo que estábamos hablando. Esto pestañea cada rato. Esto sí, pero eso no influye en nada. ¿No influye nada la pestañea? No, Es que está medio malo el cable. Ah, eso puede Sí. ser. Es molesto, pero... Hay que pasar el dato para que se raje un poco. Un cablecito nuevo que tanto. ¿Qué le cuesta? Bueno, sí, el cable. Pues, a Que cualquier está toda cosa. apretada atrás. Así. Sí, yo creo que hay algo de eso. Ya, pero mientras no influya, No, y de no. repente... Molesta, ¿no? Sí, bueno, aquí tienen los tres tipos de regulación, el A, el B y el C. En el A estamos regulando por mortalidad. Si ustedes se fijan, la línea azul es de natalidad, la línea roja es mortalidad. La base es K, que es el tamaño de la población, es decir, la población aumentando. ¿Ok? Entonces, en el caso A, nosotros tenemos que en la medida que aumenta una población que tiene una tasa de natalidad constante, B no cambia, pero sí cambia la mortalidad va aumentando. Cuando esa mortalidad se cruza con la natalidad, hay que jugar con el mouse, que es todo un desafío. Ahí, en ese punto, cuando la natalidad, que es constante, se cruza con la mortalidad que viene aumentando, en ese momento se produce una situación de equilibrio en ese nivel K. Si lo ponemos al revés, y tenemos entonces que la mortalidad va a ser constante, la línea roja, y vamos a decir que a la medida que aumenta la población, disminuye la natalidad, por razones obvias, porque hay menos recursos alimentarios, porque en la medida que hay más individuos, hay menos reproducción, etcétera, etcétera, se produce también una alteración de manera tal que cuando se produce el cruce de los dos factores, tenemos el resultado de un nivel K. Y en tercer lugar, tenemos la situación en que la mortalidad aumenta y la fertilidad disminuye, que sería el caso más corriente, que es el nivel C que está acá, donde tenemos un nivel K que representa en el fondo el cruce del aumento de la mortalidad con la disminución de la fertilidad. Por supuesto que uno se pregunta, y eso es razonable, si es esperable que este K sea una especie de K promedio, ¿verdad? Porque obviamente que cuando hay un solo elemento que varía, obviamente que el K va a estar en función de ese elemento. Por lo tanto, da lo mismo que el K esté aquí, o esté más allá, o esté donde sea. Lo importante es que cuando hay un K que depende de un solo elemento, como en este caso, o como en el caso B, va a ser distinto, pero cuando se producen los dos, siempre va a haber un K que va a estar ubicado entre esos K que ocurriría si solamente un elemento varía. O sea, es obvio esperar un K, no podemos llamarlo K promedio porque no existe, pero un K intermedio. ¿Ok? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, digas. Los gráficos, el primero y el segundo, no son naturales. No, eso es natural. Claro, porque ustedes tienen que hacerse también ciertas preguntas. ¿Qué pasa? Y ustedes lo podrían hacer. ¿Qué pasa si en vez de poner rectángulos ponemos cuadrados?
Por ejemplo, ¿habría una variación? Piénselo. ¿Cacháis lo que te digo o no? Ya. En vez de hacer esos rectángulos, hagan cuadrados y pongan lo mismo, a ver si resulta igual o no. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la sobrepoblación? Los efectos de la sobrepoblación, para entender un poco el fenómeno regulatorio, son una tasa de dispersión que aumenta, si los individuos se reparten buscando más recursos. Por otro lado, la tasa de mortalidad aumenta, ya sea por enfermedades, distintos parásitos, la pelea por alimento, por espacio, por recursos en general. La tasa de reproducción disminuye porque obviamente si hay mucha población, no va a haber tiempo para andar reproduciéndose. En el fondo, los individuos tienen que estar más preocupados de los recursos que de reproducirse. Claro que sean muy tocados de la cabeza. Y obviamente que va a generarse en algunas especies conductas asociadas al aumento de la densidad. La conducta asociada al aumento de la densidad, la conducta más frecuente asociada a estos cambios de densidad, es la conducta de territorio. Hay muchas especies que se regulan con conducta de territorio. Eso significa que la reproducción y la sobrevivencia están asociadas a esa conducta. Y ustedes conocen animales territoriales, por supuesto hay muchos animales territoriales, con la diferencia que hay algunos animales territoriales que tienen una distinta organización social. Por ejemplo, una hembra que guarda un territorio para su nido. Entonces, esa hembra no deja que se acerquen otras aves a la cercanía de su nido, que tienen los pollos. En otros casos hay, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, que es muy frecuente encontrar que hay machos, también puede darse hembras, que es menos frecuente, pero machos que defienden cierto espacio territorial, no para tener necesariamente sus cachorros, sino que para tener las hembras que le aseguran su reproducción, que le aseguran pasar sus genes eternos a otra generación. Entonces esa conducta es bastante importante y siempre que hay una conducta de territorio uno debe pensar en una población regulada. ¿Sí? ¿Por qué explicar sobre la conducta territorial de los? ¿Qué cosa en particular? Es que no le entendí. ¿La conducta de territorios? Sí. La conducta de territorios es una conducta de defensa. Como ustedes saben, o probablemente lo han visto, qué sé yo, los animales tienen dos espacios en los cuales se desarrollan normalmente. Un espacio que lo revisamos cuando hablamos en la clase anterior, que era, ¿recuerdan el concepto de hábitat? Que estaba el rango geográfico y después venía el hábitat. Bueno, dentro del hábitat, los animales en general tienen usan el territorio, perdón, está mal usado, usan el espacio, no el territorio, usan el espacio de dos maneras. Uno, para la búsqueda de recursos. Eso es el espacio que se llama ámbito de hogar. En muchos textos aparece como home range, deben haberlo visto. Home range, ámbito de hogar, es exactamente lo mismo. Esa es una forma de utilizar el espacio.
En ese espacio, los individuos recogen su alimento, buscan los lugares abrigados, buscan los recursos, pero ese espacio es compartido con otros animales. No se hace cuestión de que un animal ande en mi ámbito de hogar. Yo sé que mi ámbito de hogar llega, no sé, hasta la calle de más allá, pero yo sé que hay gente que pasa y no hay problema. ¿Sí? Distinto es el territorio que normalmente está dentro del ámbito de hogar, pero el territorio es protegido. Ahí no entra nadie. Esa es la gran diferencia. Es como el espacio privado y el espacio público. Es espacio privado y espacio público. En mi casa no entra nadie salvo que yo le permita que entre. ¿Se fija? Eso es el mismo concepto de territorio. Territorio entonces es un lugar protegido, ya sea para reproducirse, ya sea para alimentarse, ya sea para cuidar crías, en fin, para asegurarse la sobrevivencia. Mientras que el ámbito de hogar es un lugar donde uno va a buscar recursos. Entonces, vuelvo un poco a lo que planteaba antes. La conducta territorial, todos los animales pueden tener y tienen ámbitos de hogar, pero no todos los animales tienen conducta de territorio. Cuando la conducta de territorio se da, uno parte de la base que esa población tiende a regularse. ¿Por qué tiende a regularse? Porque en general, y aquí hay un poco que recordar a Darwin, los animales más fuertes, vamos a decirlo así, en general, disponen de un mayor territorio, mientras que los animales, dentro de una jerarquía que uno puede hacer una población, los animales que son más débiles van a tener territorios más pequeños. Y aquellos animales que son muy jóvenes o que son muy débiles o viejos, simplemente no tienen territorio. En las condiciones de una población que tiene conducta de territorio, lo más probable es que sin territorio, o sea, sin área defendida, tú te mueres. Es decir, el que no tiene territorio está destinado a morir, derechamente. Y dentro de los que tienen territorio, obviamente que los más favorecidos van a ser aquellos que tienen los territorios más grandes o con mejores recursos. Y por esos territorios se va a producir una cierta lucha. Y los animales en general disputan por territorio. Y esa disputa produce una regulación poblacional. Esa es la idea un poco del territorio. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos del efecto de la densidad. El efecto de la densidad sobre distintos elementos biológicos. En este caso, estamos hablando de la sobrevivencia de semillas. Un poco para que vean cómo en cualquier instancia se produce la regulación. En este caso se observa que, no tengo idea de las verduras yo, pero no sé lo que es el Caquile edentula. Dice que una planta anual, bueno, una planta anual, esas que crecen en el año y mueren en el año. Esa es una planta anual. Bueno, pero ustedes ven acá cómo a mayor densidad de semillas se produce una disminución evidente de la sobrevivencia de las semillas. Eso es porque probablemente las semillas necesitan una cierta calidad de espacio y probablemente cuando hay muchas semillas juntas, probablemente alteran el espacio, ya sea porque alteran el pH o alteran la cantidad de oxígeno disponible, vaya a saber uno, porque son muy pisoteadas cuando hay muchas, etcétera, etcétera.
La cuestión es que aquí claramente, a mayor cantidad de semillas, la sobrevivencia de las semillas disminuye. Estoy robando. Ya. Acá, esto es en pájaros. En pájaros. Efecto de la densidad en la fecundidad. Este es el Parus major, este es el... que tiene una cuestión así. Bueno, pero no importa, es un pajarito. ¿Ah? Ya. Este pajarito, ustedes ven, acá está el número de elementos reproductivos, reproductores que podríamos asociarlos a nido. ¿Ah? Cada pareja reproductora, un nido, entonces tenemos de 0 a 180 número de unidades reproductoras, ¿ok? Y nosotros vemos allá el éxito de nido representado por aquellos pájaros que de pajarito pasan a ser, debería decir pajarón, pero no es como... es el pájaro que sale del nido medio, que empieza a volar. Volantones se llama, esa es la cuestión. Volantones, que pasa de ser pajarito a ser volantón. Entonces acá se ve el éxito de nido representado por la cantidad de pajaritos que pasan a ser volantones, o sea que salen del nido. Y ustedes ven también lo mismo. Hay una disminución notable en el éxito cuando hay demasiadas unidades. Probablemente porque hay disputa, porque no sería nada raro que un individuo fuera y rompiera el nido del otro. Se fijan en distintas estrategias de sobrevivencia en distintos animales. Acá también cambios lineales y no lineales, pero que tienen que ver con la dependencia de la población. Fíjense que son dos especies de mamíferos cuya respuesta en términos absolutos es la misma, disminución del número de individuos cría, disminución de cría, solo que en uno sigue un modelo y en el otro sigue otro modelo. Ustedes ven entonces arriba, en la medida que aumenta el número de adultos, en el caso de estos bisontes, la cantidad de terneros por hembra disminuye. Disminuye, ¿se fijan? Y claramente cuando se llega a un nivel de 500, comparen el nivel 100 aproximadamente, ¿verdad? El nivel 100, cuando tenemos un 0,7 terneros por hembra, y cuando tenemos 500 hembras, tenemos un nivel de 0,5, 0,4 por hembra, terneros por hembra. Y acá un poco lo mismo por el número de adultos, en la medida que tenemos una mayor cantidad de adultos, los ocesnos por hembra también disminuyen. Como en el caso cuando hay del orden de 40 adultos, la cantidad de ocesnos por hembra alcanza a 0,75, y cuando tenemos, vean, por ejemplo, cuando simplemente se dobló el número, o sea, de 40 pasamos a 80, en 80, ustedes ven aproximadamente tenemos entre 0,4 y 0,5, si es que no estoy mirando mal. Entre 0,4 y 0,5, y si lo damos al triple, es decir, 4 por 3, 12, 120, en 120 prácticamente ya no hay ocesnos, o sea, no hay crías por ejemplo, ¿se fijan? Es tremendamente importante entonces el tamaño de la población para que una población se mantenga en el tiempo. Observen esto que está acá, esto es el efecto de la densidad sobre la fisiología misma de los individuos. Ya no sobre si hay más o menos individuos, sino que sobre los individuos. En el caso de arriba, en el renacuajo,
se observa 1, 2, 3, 4 tipos de poblaciones distintas. 4 tipos de poblaciones distintas. ¿Distintas en qué? Solamente en el tamaño. Tenemos una población de 5 individuos, una de 40, una de 60 y otra población de 160. Si ustedes observan, a lo largo que pasa el tiempo en estas poblaciones, que obviamente que son criadas en cautiverio, ¿verdad? Vean la masa corporal media. ¿En cuánto tiempo se alcanza la masa corporal media y a qué nivel llega la masa corporal media? Ustedes ven, cuando tenemos una población de 5 solamente, en una población de 5, la masa corporal media, en un lapso de 3 semanas aproximadamente, llega casi a 1 gramo. En 3 semanas. Fíjense que cuando tenemos una población de 60, para llegar, tampoco llegamos al gramo, llegamos a menos de 1 gramo, a 0,8, pero se demora casi 7 semanas. Y cuando tenemos una población criada de 160, no alcanza 0,8 gramos y se demora más de 10 semanas. Mientras mayor el tamaño de la población, disminuye el tamaño y se alarga el tiempo en alcanzar ese tamaño. Donde este efecto se ve de manera espectacular, por si alguna vez ustedes van a los mataderos, cuando les corresponda, los ascaris en los caballos en particular se ve muy bien. Cuando ustedes tienen pocos ascaris en los caballos, los ascaris, ¿saben lo que son? ¿Les suenan los ascaris? No les suena. Los ascaris son gusanos que viven principalmente en el estómago. En el ser humano existe. Nosotros ya, como somos países desarrollados, ya no tenemos prácticamente en Chile, hay casos, pero no es como ocurría hace 40 años atrás, 50 años atrás, donde en Chile era muy frecuente ver cabros chicos que tenían ascaris. El ascaris de los humanos se llama Ascaris lumbricoides, y que es un gusano que se instala en el estómago, básicamente, y se alimenta de lo que se alimentan las personas. Y en los animales, de lo que se alimentan los animales. Generalmente el quimo, el quiro, ustedes recordarán eso. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando hay pocos ascaris, los ascaris son gordos y grandes. Gordos y grandes. Cuando hay muchos, o sea, cuando la infección por ascaris es muy grande, lo que observamos son ascaris chicos y flacos. ¿Y qué es más peligroso? ¿Tener un ascaris gordo y grande que chicos y flacos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Chicos y flacos por qué? Porque es mayor el tamaño poblacional y pueden empezar a consumir más. Es mayor el tamaño poblacional, ¿y qué significa eso? Ocupan más espacio de recursos. ¿Y qué pasa con el espacio de recursos? Se agota. ¿Y cómo sería? ¿Qué se agotaría dentro de una tripa? Piénselo. ¿Entretenido lo que pasa? Lo que pasa es problema. Ya, pero ¿qué ocurre finalmente? Se explota por la persona, ¿Ah? la persona se termina nutriendo. Ya, pues, ¿y? ¿Y caput? La persona se le puede romper el intestino. Y se acabó el recurso. Y se acabó la población. Se le toma antidepresivo. ¿Ah? Se le toma antidepresivo y consume. Claro, pues. Obviamente, y eso pasa en animales. De hecho, hay unas fotos por ahí que ustedes pueden buscarla en Google. Ah, sí, un caballo me lo pasa. De animales, caballos, donde está el intestino afuera y el intestino está roto
porque tenía tal cantidad de ascaris que simplemente se rompió. Y obviamente que a alguien que se le rompa el intestino en la guata está condenado a... Claro. Ni le explico lo que significa eso. Bueno, entonces ya tenemos claridad sobre los efectos de la densidad. El último que tenemos acá dice relación también con lo mismo, con la biomasa. Observen que cuando tenemos 1500 peces, que sería más o menos, ¿verdad? Acá al centro, cuando tenemos 1500 peces, el incremento de la biomasa llega a 250. Pero fue creciendo desde que teníamos una población muy chica, casi cero, hasta 1500. Cuando llegamos a 1500, la biomasa empieza a disminuir. ¿Se fijan? Entonces, ojo para que tengan bien consignado lo que significa la densidad en las poblaciones. O sea, tener una gran población no es ninguna gracia. Eso nosotros debiéramos aprenderlo como seres humanos. Tener una gran población es de mal augurio. Bueno, densodependencia entonces. ¿Cuáles son los factores que afectan la densodependencia? Alimento, espacio, depredadores, desechos. Todos estos son elementos, factores que alteran la densodependencia. Ahora, ¿cómo se expresa la densodependencia? La densodependencia se expresa a través de lo que se denomina competencia intraespecífica. Competencia intraespecífica. La competencia intraespecífica es el fenómeno que se produce cuando dos animales de la misma población, compiten por algún recurso, sea este por recurso alimentario, sea por recurso espacio o sea por otro. Hay competencia y ¿quién se va a quedar con el recurso? Normalmente se va a quedar con el recurso aquel individuo que tenga mayor capacidad para quedarse con el recurso, ya sea porque es más vivaracho, porque tiene más fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta competencia se da de distintas maneras. Esto que está acá no debiera haber aparecido, pero ya que apareció se lo voy a dar igual, porque esto no tiene nada que ver con el curso. Pero es un adelanto para cuando estén estudiando los magísteres y todas esas cosas. La competencia intraespecífica también tiene modelos. Uno puede modelar el tipo de competencia. Fíjense esta que está acá, donde está un grupo de animalitos que son los lemmings. ¿Conocen lo que son los lemmings? Tú sabes, pero ¿quién más sabe lo que son los lemmings? ¿Saben lo que son los lemmings? ¿Otro más? ¿Dos? ¿Quién más sabe lo que son los lemmings? Más allá de las caricaturas o de los monitos de la televisión. Los lemmings son roedores. Ajá. Y son roedores que viven en el Ártico, digamos en las zonas más septentrionales. Bueno, y los lemmings les pasa algo muy parecido a lo que le pasa a los abrotrix o a los, en general, los roedores sigmodontinos que tenemos nosotros en Sudamérica. ¿Se acuerdan cuando pasó lo del anta en Chile? Así. ¿Leyeron alguna vez esa noticia en el año 93, 94, que se produjeron unas ratadas? Todo el mundo habla de las ratadas. Lo que pasó fue que se produjo una serie de situaciones que favorecieron el incremento de las poblaciones de ciertos vegetales que favorecen mucho el crecimiento de los roedores. La quila y todas esas cosas, bueno, y esa alimentación provocó que hubiese una verdadera explosión de roedores.
Y cuando hay explosión de roedores, como buenos roedores se comen todo lo que hay, rápidamente. Por lo tanto, todo aquello que aumentó muy rápido, las semillas, en la medida que aumentó la población de roedores, también disminuye muy rápido. Y cuando disminuyen los recursos, ¿qué le queda a la población de roedores? Salir a buscar. ¿Y qué se produce? Se produce una migración. En estricto rigor se produce una emigración. Sale, pero no sale un ratón, no salen dos, salen millones de ratones. Bueno, eso pasa con los lemmings. En los periodos malos, donde se agotan los recursos, las grandes poblaciones de lemmings generan unas enormes migraciones. Pero esas migraciones, esto ya es un poco de anécdota, esas migraciones se producen más bien porque se producen ciertos desajustes fisiológicos en los roedores. Se altera, por ejemplo, la relación adecuada de glucocorticoides que circulan en la sangre. O sea, se produce un aumento del estrés, digamos así, en los roedores. ¿Qué significa este aumento del estrés? Que los roedores pierden un poco la noción de espacio o de ubicación. Entonces la migración hace lo que ocurre cuando alguien dice, no sé, porque están en un teatro y alguien dice fuego, y todo el mundo mierda aprieta cachete, y todos salen, sálvese el que pueda, y aplastas a la mamá, al tío, a la novia, ¿sabes qué habla tendrá? Tipo Daddy Yankee ahora se puso. El mismo tema. Se fijan, sale y queda, como les digo, sale porque hay una alteración, porque hay un sistema estresado muy fuerte, y eso hace que los animales no reconozcan nada por delante, sino que siguen. ¿Y por qué está puesto esto así? Porque normalmente las migraciones de los lemmings terminan en el mar, porque se van acercando a la costa y terminan en el mar. Pero ninguno de los lemmings cachó y siguieron para adelante nomás. Entonces, de ahí surgió el mito de que los animales se suicidaban. Suicidios en masa. Y eso nosotros, que somos unos tarados, también lo hemos copiado, y hay algunos enfermos, fanáticos por ahí que han hecho que haya suicidio en masa. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, de algunas cosas que pasaron algún tiempo atrás. No sé si van a seguir pasando, pero hubo gente que se sometió a suicidio en masa simplemente porque un líder les dijo que era cómo encontrar la felicidad. Bueno, no es el caso acá, no hay líder ni nada, sino que simplemente los animales estresados siguen, se ahogan hasta que de repente frena nomás la migración. Bueno, ese fenómeno en particular se llama competencia tipo Scramble, que no tiene ninguna traducción posible que se acerque al hecho. Scramble, cuando los recursos son compartidos igualitariamente los individuos y por lo tanto, dado una fuerte competencia, todos los individuos que compiten se afectan por igual. Es decir, todos pierden en este caso. ¿Ok? Y el remanente que queda en la población es el remanente que va a volver a crecer y se va a empezar a adaptar al nivel K, qué sé yo, y va a fluctuar alrededor del K hasta que venga otra gran provisión de alimentos y se produzca de nuevo una migración y todos se van a ver afectados. Ese es el sistema del tipo de competencia interespecífica Scramble. Y la otra se llama competencia de torneo, de lucha. ¿Qué significa la competencia de torneo? Significa que en la población siempre
siempre hay individuos que son más capaces o tienen más cualidades que otros, mejor dotados que otros. Si yo, uno que es más inteligente para encontrar alimento, otro que tiene más fuerza y por lo tanto es capaz de desplazar a otro contrincante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay individuos con recursos suficientes como para sobrevivir. Ese es otro tipo, como digo, de competencia, se llama competencia de torneo. Es decir, en este caso, algunos resultan afectados y otros no. En el caso de Scrambler, todos se afectan más o menos de la misma manera. ¿Te fijas? Acá es muy propio entonces, en el tipo torneo, la competencia asociada a territorios. De manera tal que cuando llegan a un cierto nivel K y se establecen los territorios, aquellos individuos que están mejor adaptados, digámoslo así, tienen más posibilidades, van a tener los mejores territorios y otros van a tener los territorios no tan buenos y otros simplemente no van a tener ningún territorio. Y cuando uno de los individuos que tiene buenos territorios se muere, ese territorio va a ser disputado por otros que tienen también distintas características. Y aquel que tenga mejores características va a ser el que se va a quedar con ese territorio y el otro tendrá que esperar. Así funciona eso. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente en el caso de torneo siempre vamos a tener una tendencia a estar en el K. ¿Se fijan? Es probable que allí sea más difícil que la población desaparezca. A diferencia del otro caso, donde probablemente, al ser todos los individuos afectados, se produzca una debacle mayor. Hasta aquí ninguna pregunta, ninguna duda, todo está en la casa, en el campo, no pasa nada. ¿Va a haber concierto, otro concierto más al final? ¿Ah? ¿Ya confirmaron ya? Ah, confirmaron, ya sí. Están todos ahí. Están esperando, me imagino. Puta, no me puede gustar esa música. No la entiendo. Entonces, cuando le cae. No digo nada. No digo nada. Ya. Bueno, este es el tema que estábamos comentando. El crecimiento logístico, ya sea en el modelo matemático o ya sea en el modelo animal, tiene esta connotación, ¿verdad? Es decir, tenemos el tamaño de una población acá, y acá tenemos el tiempo, y vemos cómo la población crece en el tiempo. Y vemos que parte en un esquema muy parecido a la población de crecimiento exponencial, pero una vez que ustedes toman la distancia entre el nivel K y el nivel 0, es decir, si calculan dónde queda K medios, a partir de K medios, imposible manejar este mouse, a partir de K medios aproximadamente la población en su velocidad cambia. ¿Cómo podemos explicarnos esto para entenderlo un poquito más gráficamente? Imagínense que ustedes están en el punto 0 en un semáforo, están manejando un vehículo y están frenados porque hay luz roja. Cuando les dan la luz verde, ustedes lo que hacen es pasar el cambio y acelerar. O meter la pata hacia automático, no vamos a entrar en esa discusión. Aceleran, ¿verdad? Aceleran y aceleran hasta un momento en el cual ya no conviene acelerar más porque el motor se sobregira y entonces sacan la pata del acelerador.
Pero ¿qué ocurre? Supongamos que ustedes no se dan cuenta que hay un taco más adelante, entonces dejan de acelerar. Pero el auto sigue avanzando. ¿Se fijan? Entonces, la aceleración es hasta el punto K medios aproximadamente. O sea, hasta ahí se acelera, pero después de ahí empieza a descender. O sea, se cambia el signo. Hasta el K medios tenemos un crecimiento positivo. Del K medio para arriba ya es un crecimiento que se va deteniendo cada vez más rápidamente, y en el sistema y en el crecimiento, en el modelo matemático pasa esto, que la población N se va acercando al K, pero nunca alcanza el K. ¿Cómo se traduce eso en una ecuación? Cualquiera de estas dos ecuaciones que están acá atrás son las válidas, y lo que nos están diciendo que la tasa de crecimiento de n a dt, la tasa de crecimiento, ¿verdad?, es igual a la tasa de crecimiento instantáneo, R, por el tamaño de la población, por un factor que se llama K menos N partido por K, que es el factor de competencia, el factor que retarda. Si nosotros tapamos ese factor, tenemos que de n a dt igual a R por n, y eso es el crecimiento exponencial, el que vimos antes. Si a ese crecimiento entonces le ponemos K menos N partido por K, esto es la tasa de competencia, o dicho de otra manera, el factor de resistencia ambiental, la pérdida de recursos. Todo eso está explícito dentro de K menos N partido por K. Esta expresión K menos N partido por K es la expresión de la resistencia ambiental, es decir, la pérdida de recursos, el freno que estamos poniéndole a la población para que no crezca exponencialmente. Y eso ustedes lo pueden hacer, digamos, sin necesidad, no tengo un lápiz acá, pero hagámoslo así. Supongamos que K vale 100. Supongamos que K, el tamaño máximo de la población, es 100. ¿Ok? 100 y acá 100. Supongamos que tenemos una población que está constituida solamente por 2 individuos, para que se reproduzcan, digo yo. Que preguntan qué era... Ah, ya, eso es la resistencia ambiental. Resistencia ambiental o elemento de competencia. Representa la competencia intraespecífica. ¿Ok? ¿La Grecia cachó? Ok. Ya, entonces, sigamos con el ejemplo. Tenemos una población que su K está en 100 y está constituida al inicio por 2 individuos, es decir, por 98. Entonces tenemos 100 menos 98 partido por 100. Si nosotros acercamos si nosotros acercamos la población a 100, como para darle para hacerlo igual, entonces decimos que dije yo, no, por la población, La población era 2. no me crean, la población es 100, pero yo estoy creciendo, estaba hablando de una población chiquitita, inicial. O sea, la población acá es 2. 2 partido por 100. ¿Ok? Es una población muy chica. Yo podría decir acá que n va a tender a ser 0. 0 partido por K. O sea, es prácticamente 0.
Por lo tanto, K menos N va a ser prácticamente K. Y K partido por K es, porque este número es tan chico que es despreciable, por lo tanto me va a quedar K partido por K. 100 partido por 100, eso es 1. Por lo tanto, yo voy a decir que la velocidad de crecimiento de N a dt, o sea, el cambio en la población de N a dt va a ser igual a R por N multiplicado por 1. Es decir, crecimiento exponencial. ¿Se fijan? Pongámoslo en el otro extremo. Pongamos que la población llegó al tamaño del K. Tenemos K100 menos 100 partido por 100. Todo esto nos da 0. K menos, o sea, 100 menos 100 partido por 100, todo esto es 0. Por lo tanto, yo digo que R por N es igual a 0. O sea, dN a dt es igual a 0. O sea, la velocidad de crecimiento es 0. La población está acá arriba. Dicho de otra manera, cuando N es igual a K, tenemos que la población no crece, se sigue en el tiempo manteniendo. Cuando la población es muy pequeña y está muy lejos del K, la población tiende a crecer exponencialmente o se acerca al crecimiento exponencial. Sí. ¿Ahí la ecuación se lee como se lee o ese K menos N va con un paréntesis? ¿Cuál oye? El K menos N parte... El K menos N es doble paréntesis. Sí, doble paréntesis. Sí, doble paréntesis. Sí. No abajo, pero es doble paréntesis. Sí. Me imagino, estaban todos perdidos porque faltan esta manera. Seguro. Muy bien. Ya, acá está el gráfico de arriba, un poco para comparar los dos crecimientos. Ese gráfico de arriba es importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes se fijan, hay una franja verde, y esa franja verde está dándonos el valor gráfico de la resistencia ambiental. ¿Ok? Valor gráfico de la resistencia ambiental. Si ustedes ven, cuando hay un crecimiento propiamente exponencial, la curva es mucho más levantada. Si ustedes ven, cuando tenemos crecimiento exponencial, la curva va mucho más rápida. Cuando tenemos un crecimiento logístico, a pesar de que hasta acá medios estamos creciendo, la curva va más lenta. Y obviamente que en la medida que se va acercando al K, se va poniendo cada vez más lenta. Esto, sigo insistiendo, es en el crecimiento en el modelo matemático. Observen la población real que está en el caso B. Una población real de animales. Observen cómo cada vez que se midió la población a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, hay a veces la población está arriba de K, otras veces está abajo de K. ¿Se fijan? Entonces la población puede sobrepasar, fíjense en los últimos años donde la población sobrepasa claramente el K, pero se mantiene el modelo regulado, se mantiene perfectamente. Y de acá abajo no tiene importancia. Y la explicación a este decremento lineal que habíamos mencionado se entiende en este gráfico, donde vamos a tener en este eje la velocidad de crecimiento de n partido por n de t, y en este otro lado vamos a tener el tamaño de la población. Acá tenemos el tamaño de la población y dijimos que la población puede llegar a un cierto tamaño que alcanza un nivel que denominamos K.
Dicho de otra manera, la población no puede pasar de este nivel. No puede pasar desde el nivel K. La población va desde 0 hasta K. Desde 0 hasta K. Y, por otro lado, la tasa de crecimiento va desde una tasa máxima, va desde una tasa máxima, que está ahí, y esa tasa máxima de crecimiento se da cuando la población vale, ¿cuánto vale? 0, curiosamente. Cuando la población es 0, la tasa es máxima. Como eso matemáticamente es posible y biológicamente imposible, por eso nosotros siempre hablamos de un tamaño poblacional mínimo, que es como cuando conversamos con alguien al principio, cuando se produce el efecto de grupo, es decir, para que una población crezca tiene que haber un tamaño mínimo previo, inicial, y ahí la población crece. Pero desde el punto de vista matemático, es posible que cuando un valor tome el valor 0, otro tenga otro valor, como en este caso. A una población igual 0, tenemos DNA de T máximo, que es R máximo que está ahí. Y entonces, acá se da lo que decíamos, en la medida que se aumenta un individuo desde el punto de vista matemático, en la medida que se da un individuo, 2, 3, 4 y así se va subiendo, se va produciendo una disminución del valor de K. Voy aumentando y K va disminuyendo. Aumento más, disminuye, R. Cuando llego a K, el valor de crecimiento, el valor de la tasa de crecimiento es 0. ¿Ok? Y por eso que está el planteamiento que está en ese extremo. Si el tamaño de la población es 0, R es máximo. Si el tamaño de la población es K, el tamaño al cual puede llegar la población como tope es K, en ese momento R es 0. Y cuando N es mayor que K, si N fuera mayor que K, R va a ser negativo. ¿Y eso cómo se explica? Es simple. Alarguen ustedes esta línea sobrepasando el nivel K. Es decir, supongamos que N, en vez de ser 100, sea 110, 115, 120, La única manera de representar el valor de R va a ser tirando esta línea más abajo para que vaya calzando con estos valores que están acá. Entonces, ya hemos pasado del valor 0 a los valores negativos. Por eso entonces decimos que si N es mayor que K, entonces R necesariamente va a ser negativo. Bueno, ahí tienen un poco para que se entretengan en la casa, que es otra forma de presentar los modelos, comparando el modelo logístico con la línea, el modelo logístico en la línea completa, el modelo exponencial es la línea segmentada. Y pueden compararlo para que se hagan una idea, es comparar modelos. El crecimiento máximo no lo tomen en cuenta, olvídense de eso. Y bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Todos los individuos son equivalentes en el modelo matemático. R máximo y K son constantes y no hay retardo en la respuesta. Hacemos nomás. Es que me traje otro power, ¿verdad? Ya. Aquí tenemos un poco lo que estábamos hablando de. En la parte de arriba tenemos el modelo matemático. En el caso A, tenemos el modelo matemático. ¿Ah?
Y en el caso A tenemos un modelo matemático, ahí está el punto de inflexión que yo les mencionaba, que ese punto de inflexión se llama K-medio. Y acá, en el caso B, C, D y E, tenemos distintos ciclos poblacionales que se producen producto de fluctuar alrededor del K. Y ustedes ven, por ejemplo, que el primero son ciclos que se denominan caóticos. El segundo se llama ciclos estables. El tercero se llama ciclos de oscilación amortiguada. Y el último es un cambio en el nivel K. Para los que pasen después a alguna etapa de posgrado, vamos a explicar esto de cuáles son las fluctuaciones caóticas. Por el momento no las tomen en cuenta. Los ciclos estables son los ciclos más obvios, ¿verdad? Que la población aumenta, se acaban los recursos, empieza a disminuir lentamente, la población se empieza a recuperar, después empieza a subir de nuevo y se producen ciclos estables que pueden ser cada cierto número de años. Las oscilaciones amortiguadas son aquellas que predicen que una población, en principio, cuando llega a sobrepasar el K, se producen oscilaciones fuertes. Pero en la medida que el tamaño poblacional se va adecuando al tamaño K, es decir, a la cantidad de recursos disponibles, las oscilaciones son cada vez menores. Y en el último de los casos, lo que está anotado allí es cuando una población que tiene un K asociado es constantemente deprimida, es decir, ya sea por caza o por fenómenos de otro tipo, principalmente caza, lo que ocurre es que se genera un segundo nivel K. Como ustedes observan en el último gráfico del E, ahí la población creció mucho sobre el K y por lo tanto fue muy explotada. Y ese exceso de explotación llevó a la población casi a la extinción. Y la recuperación fue mucho más lenta. Y la recuperación llegó a un nivel mucho más inferior al K. Eso se ha comprobado principalmente en poblaciones de peces. O sea, peces que se explotan, no puede pasar este tipo de problemas. El caso de la anchoveta fue famoso en Chile y en Perú, con las poblaciones se explotaban, y de repente empezó a fallar la población y nadie encontró más anchoveta y todo. ¿Qué pasó con las poblaciones? Claro, se habían capturado en exceso. Bueno, acá está para mostrar cómo una población humana puede adaptarse aproximadamente a un crecimiento de tipo exponencial. Y acá hay un problema entretenido con este tema. Fíjense, como era difícil hacerlo en términos de la disminución de una población, se hace una cuestión mucho más intuitiva. Bien, tenemos 4 galpones con 6.000 conejos. 4 galpones con 6.000 conejos. Con ese número, dice, se maximiza el rendimiento. Nosotros no hablamos, porque me pasé la diapositiva con la explicación matemática, pero recuerden que yo les dije que la población crecía a máxima velocidad hasta K-medios, y a partir de K-medios empieza a disminuir, ¿verdad? Esto era como cuando uno acelera, va acelerando hasta que ya no acelera más, y ahí el auto sigue
sea, la población sigue creciendo, pero ya no acelerada. Empieza a desacelerar. Entonces, se acelera hasta K medios. Y a partir de K medio en adelante ya hay una desaceleración progresiva. Por lo tanto, si uno piensa en qué minuto de la curva se produce el mayor rendimiento de individuos por cantidad de individuos, ¿cuál sería ese momento? ¿En qué momento se produce la máxima producción de individuos? ¿En qué momento? ¿Al principio, en K medios o en K? En K medio. Porque en K medio ustedes van acelerando. Parten, lo mismo que hace un auto, va acelerando, va tomando 20, 30, 25, 40, 50, 60, 70 kilómetros por hora, y ahí saco la pata, y ahí va, empieza, sigue andando, pero va desacelerando. Entonces, en K medios tenemos el rendimiento máximo de la población, y ese rendimiento se mide en número de individuos en relación al total de individuos, que es la manera más simple de calcularlo. Por lo tanto, teniendo ese dato en cuenta, tenemos el problema, lo repito, 4 galpones con 6.000 conejos cada uno, y con ese número se maximiza el rendimiento. La tasa R es de 0,01 al día. Y nos preguntan cuál es la producción diaria de conejos. Y después dice, por un problema se reparten los conejos, porque supongamos que se echó a perder o se infectó un galpón. Y de los 4, entonces tenemos que 6.000 conejos que tienen que repartirse en 3 galpones. Eso significa que a cada galpón le vamos a asignar 2.000 conejos. En los 3 galpones que quedan. Cada uno de ellos va a tener que recibir 2.000 conejos más. Entonces dice, ¿cómo varía la producción de conejos? ¿Qué esperan ustedes? ¿Que aumente, que disminuya, que se mantenga? Si empieza a desacelerar, es lo primero. La producción de conejos empieza a desacelerar. No, pero tengan en cuenta que ustedes están con 6.000 conejos donde el número está maximizado, es decir, Bueno, ya está máximo. está máximo. 6.000 conejos es el tope para tener el máximo de rendimiento. Por lo tanto, cuando se quema o se infecta el galpón número 4, esos 6.000 conejos hay que repartirlos, y ya cada galpón ya no va a tener 6.000. Cada galpón va a tener 8.000 conejos. Porque le estoy poniendo 2.000 conejos más. Así que en vez de tener 6.000, tenemos 8.000 en los 3. Porque no puedo matar los conejos. Si se mide el K, la población va a disminuir. Sí, la idea es cómo varía la producción de conejos. ¿Aumenta? ¿Disminuye la producción? Disminuye. Tú dices que disminuye. En la casa igual disminuye. Disminuye. La Paz dice que disminuye. Ya. Veámoslo. Y miren, el K es 12.000. ¿Por qué 12.000 el K? Se mide acá medio. El K es 12.000 porque donde se maximizaba eran 6.000. Y dijimos que, que K medios es el momento en el cual se maximiza la producción. Por lo tanto, si la producción se maximiza con 6.000, el K tiene que ser 12.000. El doble. Ok, entonces tenemos K igual a 12.000. Y ahora podemos hacer el cálculo, porque ese dato nos faltaba. dn a dt es igual a Rn por 1 menos n partido por K, que es la misma formulita de antes, ¿verdad? Y si hacemos el traspaso eso a números, vamos a decir que R, de acuerdo a lo que nos dieron, es 0.01
multiplicado por n. ¿Cuánto es la población? 6.000. En cada galpón tenemos 6.000. Nuestro n es 6.000. Entonces tenemos 0.01 por 6.000 multiplicado por 1 menos n, la población, que son 6.000, partido por k, que son 12.000. Y eso nos da 30 conejos al día. ¿Ok? Es decir, en condiciones de 4 galpones a 6.000 conejos, vamos a tener 30 conejos al día por galpón. Si multiplicamos por 4, quiere decir que vamos a tener 120 conejos diarios de producción. 120 conejos por día. Veamos en el otro caso. Se nos echó a perder un galpón y trasladamos los 6.000 conejos a los otros 3 galpones y trasladamos los 1.000 conejos a cada uno. Entonces tenemos exactamente lo mismo. De n a dt va a ser 0.01, que es R, multiplicado por 8.000, que es el n actual, 8.000, multiplicado por 1 menos 8.000 partido por 12.000. Y eso nos da 26,6 conejos diarios. Es el cálculo. 26,6 multiplicado por 3 galpones, porque no tenemos más, da 80 conejos al día. Por lo tanto, la producción bajó en 40 conejos. De 120 menos 80, bajó 40 conejos al día. Y eso significa, en términos reales, un 33% menos de producción. Es decir, el hecho de aumentar la densidad de la población significó disminuir la velocidad, la productividad en este caso, en un 33%. ¿Se fijan la importancia entonces, que es lo que vimos al principio de esta conversa, la importancia de la densidad? Esto no lo vean cuando les pase, bueno, se lo voy a cortar mejor. Ah, no, pero ya les subí esto. Ya no importa, pero esto no lo pesquen. Este es de otro curso. Y esto ya lo dijimos, así que no hay mucho que decir. Y esto de los ciclos, solamente para que lo revisen. Son hipótesis, no tiene mayor importancia. Léanlas. Y hay varios ejemplos aquí que son entretenidos. Si alguien quiere buscar ejemplos en Google, que los busque porque hay muchos. El ejemplo más clásico de las fluctuaciones animales es este, el de las liebres del Ártico. Busquen este porque se van a entretener mucho. ¿Por qué se van a entretener? ¿Saben cómo se hizo ese cálculo? ¿Quién es notable saberlo? Eso se hizo no contando liebres, se hizo contando pieles. Porque esto vean los años, es del año 1850 al 1930, cuando la industria peletera estaba al tope. Tener algo de piel era lo más top. Hoy día no sé qué será lo más top, pero hubo un momento en que la humanidad se vestía con piel y se sentía topísimo. Entonces se hizo contando pieles en las curtiembres donde se acopiaban las pieles de liebre cazada. Y ahí se pudo hacer este interesantísimo dato. Acá está lo de los lemmings, para que también lo revisen, porque es un clásico de la literatura ecológica. Y ahí, eso ya lo dijimos, y eso sería todo. Quiero pasarles un avisito a todos para que nos pongamos de acuerdo. El próximo, ¿cuál es? Tenemos el primer paso práctico, como ustedes ya lo revisaron. Nosotros les vamos a subir una guía a cursos.
esa guía tienen, por favor, que imprimirla. Son 2 o 3 hojitas nomás, si no hagan el esfuerzo, impriman la guía. Y si pueden, traten de empezar a trabajarla cuando esté subida, porque todavía no está, porque le estamos haciendo algunos arreglos para que sea más difícil. Ya. El día miércoles la actividad va a ser totalmente presencial. Todos vamos a estar acá, pero en las salas B y C. O sea, vamos a hacer el trabajo práctico en la sala B y en la sala C, la que están allá al otro lado, con el profesor Hugo Díaz, que va a estar a cargo de esta actividad. Él va a manejar el tema, yo lo voy a secundar de alguna manera. Probablemente va a haber alguna otra persona ayudando, porque ustedes son 100 y tantos, es alto. Y finalizando el práctico, vamos a tener una actividad de control, que es el primer control que ustedes van a tener. Ese control es sobre la materia sobre la cual se va a hacer el práctico, nada más que eso. Ese control dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos, porque es de desarrollo. ¿Okay? Así que tienen que traer calculadora. No vale prestarse las calculadoras. Tienen que traer calculadora. Porque si no, se produce... Ya. Exacto. Cada uno con su calculadora y es posible que los repartamos en 3 salas, porque las salas no son suficientes y claro, uno al lado del otro no tiene ningún sentido, además que de repente alguno quiere trabajar tranquilo, solo y el del lado está codeándolo para que baje la mano, para poder mirar más fácil. Bueno, así que en la medida de lo posible, el control lo vamos a hacer en 3 salas, sí o sí. Pero el paso práctico lo vamos a hacer en 2, en la B y en la B y en la C, que por lo menos una de ellas es más grande. Profe, disculpe, entonces primero es el práctico, después el control. Primero el práctico y después el control. Lo vamos a hacer así porque es más fácil por el tema de la sala. Otro dato. Solo para que, por el caso que nos atrasemos un poco con esto de la revoltura, digamos, de la sala y quién va aquí, quién va allá y bla, bla, bla. Pedimos que como ustedes no tienen actividad después de las 4:30, pedimos que nos dieran más espacio de tiempo. Por lo tanto, es posible que en vez de terminar a las 4:30, terminemos a las 5, más o menos, yo calculo, con la prueba. Puede que no sea así, pero está pedido por si acaso para que no tengamos ningún problema en cuanto a tiempo. Así que, bueno, cualquier cosa por un curso les vamos a dar información. Eso nomás. Nos vemos. Chao, chao.